¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 14 horas en punto. Les damos la bienvenida a Multiversos en esta jornada donde estaremos abordando parte de lo que va a ser una semana movida en torno al fallecimiento del Papa. Por ejemplo, el tema de Cónclave. Yo no sé si usted vio la película. Todavía hubo un furor, al menos en este último tiempo, por comprender un poquito qué es lo que está sucediendo en la interna también del Papa. En los momentos antes del fallecimiento, por ejemplo, ahora hay un cardenal justamente que había sido alejado de sus funciones por parte del Papa antes de su fallecimiento y que ahora exigía ser parte del cónclave. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el cónclave? ¿Qué es el cónclave? Eso lo vamos a estar abordando más adelante junto con otras temáticas relacionadas a la ciencia, al emprendimiento, a la cultura en general que vamos a estar conversando durante esta semana. Semana corta para algunos y para algunas, no sé, en su caso. Nosotros vamos a estar aquí acompañándoles con transmisión especial este día jueves, pero también en la jornada del viernes. Queremos invitarles a ver parte de lo que ha ocurrido también durante estos últimos días como medio de comunicación. Hemos estado no solo con el concierto del Requiem de Mozart, sino que también con este homenaje a Gabriela Mistral, de los Andes a Europa, parte de lo que fue esta instancia organizada por la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. La Orquesta Sinfónica homenajeó a Gabriela Mistral tras sus 80 años del Premio Nobel de Literatura. Ahí estamos viendo parte de lo que fue una jornada histórica también, una nueva jornada histórica de esta temporada sinfónica. Escuchemos un poquito. Ahí estaba entonces parte de esta interpretación denominada Cofré, este homenaje a Gabriela Mistral, Yin, bien digo, pero también de Jaime Cofré, para ahí hacer la aclaración, y también hubo otra instancia para poder escuchar otras interpretaciones, por ejemplo, concierto para violonchelo en do mayor de Haydn y Mendelssohn también con la Sinfonía número 4 italiana en la mayor, para poder ser parte de esto que nosotros le invitamos, le recordamos. Si es que usted se lo perdió o no estuvo, puede ir a revisarlo a través de nuestras multiplataformas. Este concierto en homenaje a Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, otra de nuestras grandes poetisas, otra de nuestras grandes literatas, otras de nuestras grandes mujeres también de nuestra folclore, de nuestra cultura, de nuestro país. Así que una instancia en donde también se utiliza la música para homenajear a Gabriela Mistral. Vamos a cambiar de tema, nos vamos hacia el deporte, porque este pasado fin de semana la Casa del Deporte estuvo repleta de básquet con participaciones de UDEC femenino y UDEC masculino. Ambos días, sábado y domingo, ambos triunfos también para el cuadro de la Universidad de Concepción. En el femenino contra primero Puerto Montt y después contra la Universidad Austral de Chile. Victoria, y con eso asegura los playoffs también el equipo femenino. Y por su parte el masculino, lo que estamos viendo ya en pantalla es la Liga Nacional de Básquetbol, que ya está en sus playoffs. La Universidad de Concepción hizo su debut en un partidazo, un verdadero partidazo, lo que fue el juego 2, porque en el primer juego, una distancia de 20 puntos, en algún momento de 30 puntos, estaba bastante controlado el partido por parte de la Universidad de Concepción, pero ya en el segundo juego, en el del día domingo, Colo-Colo estuvo liderando hasta los últimos 2 minutos del partido. En 2 minutos la Universidad de Concepción remontó el marcador
y se quedó con el encuentro dejando la serie 2-0. Recordad también que esta serie es al mejor de 5. Entonces, solo le resta ganar un partido más y tiene 3 partidos para poder hacerlo la Universidad de Concepción para ya sellar su paso a la siguiente fase. Ahí estamos viendo imágenes de lo que ha sido también estos encuentros entre Colo-Colo y la Universidad de Concepción. Recordar que la Universidad de Concepción disputó una llave ante Colo-Colo en 2015, perdió en aquella oportunidad y fue Colo-Colo que se consagró campeón, ganándola ahí en la final a Naviera Ulloa. Parte de lo que es la historia, ambos equipos ya saben de campeonatos en la Liga Nacional de Básquet. Recordar también que Colo-Colo viene de recién ascender de la Liga 2. Esta es su primera participación en playoffs tras ese ascenso. Y viene de ganarle también a las Ánimas en un emocionante partido donde Dennis McKinney, uno de los mejores jugadores, me atrevería a decir también, de la liga en este momento, logró un triple que le dio el paso justamente a esta fase. Y recordar que, claro, hay una diferencia ahí. La Universidad de Concepción se ha mantenido liderando gran parte de este torneo y en cambio Colo-Colo ha tenido que remar un poco de abajo, entrando incluso desde el play-in hasta esta fase de playoffs en la Liga Nacional de Básquet. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue este encuentro. Le invitamos entonces. Los próximos 2 encuentros serán en calidad de visitante y se definirá todo acá en un eventual juego 5, si es que la Universidad de Concepción no derrota a Colo-Colo. Si es que Colo-Colo gana sus 2 partidos en casa, entonces habrá definición en la Casa del Deporte. Un eventual partido que sería, al menos ahí, por el tema de la gente, el factor público, va a ser y va a marcar la diferencia. Pero por ahora solo le falta un partido a la Universidad de Concepción para poder avanzar de fase. Y queremos continuar con el tema que le habíamos dejado ahí al principio, porque se va a venir una semana clave, se van a venir unos días claves, porque ¿qué es lo que va a ocurrir tras la muerte del Papa? Los cardenales se van a reunir, tienen que ser parte de un proceso democrático como en la mayor cantidad de países, al menos del mundo. Pero ¿cómo se desarrolla esto? ¿Qué significa justamente que ocurra un cónclave? Para resolver parte de estas dudas estamos junto a Francisca Orellana, jefa de carrera en Licenciatura de Ciencias Religiosas y Estudios Teológicos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí tratando de instruir o más o menos reflexionar en torno a estos nuevos procesos que se dan desde el interior de la Iglesia. Ahora nosotros tenemos el factor redes sociales. Tenemos esta oportunidad de que todo se viraliza, todo se hace mucho más instantáneo que antes. Esto es algo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás, pero ahora la gente está con mucha más intriga. Hay preguntas en redes sociales, hay una serie también ahí de por medio, vamos a estar abordándola, pero queremos saber específicamente qué es el cónclave, de qué se trata. Bueno, el cónclave se entiende, digamos, en palabras más sencillas como una reunión, en este caso de los cardenales, que en este caso tienen la potestad de poder elegir el Papa, que es lo que hoy en día ciertamente es lo que va a suceder en algunos días más, de acuerdo a los procesos y a los periodos de tiempo que están establecidos para justamente gestionar esta instancia. Hay un tema dentro de este proceso, porque sabemos que nosotros somos seres humanos, que tenemos nuestra forma de pensar, que tenemos nuestra forma de expresarnos, que tendemos a ir hacia un camino a pesar de ser parte de una misma iglesia. Y esto ocurre también dentro del cónclave. Y ahí eso al menos es un punto para lo que va a ser la decisión. ¿Qué es lo que piensan los cardenales de cómo debe ser orientada la iglesia hacia el futuro? Bueno, eso es un gran desafío, todos los tiempos, ciertamente el contexto histórico y de alguna forma cómo la cultura humana se va desarrollando según las necesidades de los tiempos, es fundamental para que la Iglesia pueda
de alguna manera responder a las necesidades actuales. El Papa Francisco creo que ya es algo que anteriormente un colega que vino, ¿cierto? El profesor Arturo Bravo, mencionó en alguna oportunidad justamente las características del Papa Francisco, y justamente su legado estuvo orientado a las necesidades y también a los desafíos de la Iglesia en la actualidad. Entonces, de alguna forma se espera que los cardenales vayan en dirección también a poder responder o a partir del discernimiento que se realice para la elección del Papa, en poder continuar también con esa misión o de acuerdo también al discernimiento que también ocurre en esta asamblea, a las necesidades que también se vayan viendo en la Iglesia también para el futuro. El Papa Francisco, sabemos que él venía desde la Compañía de Jesús, jesuita, que dejó mucho de los dogmas, quizás podríamos decir, de la tradición de la Iglesia, y eso ocasionó también un remesón dentro de lo que es el Papa en sí, o la figura del Papa, incluso con algunas formas de presentarse en general, como lo es el saludo, el besar los pies, por ejemplo, las vestimentas, el lugar en donde él se sentaba. Y me imagino que para aquellas un poco más ortodoxas, más clásicas visiones, también es una forma distinta. Y la gente igual se acostumbra, porque ya se acostumbró a ver a este Papa. Sí, efectivamente el Papa Francisco tenía, digamos, varios elementos que hicieron que su pontificado causara la curiosidad también de los medios de comunicación, con los signos que mencionabas anteriormente, promoviendo una iglesia más sencilla, volviendo a los básicos, al principio básico de la iglesia, que debiese ser, ¿cierto?, seguir el ejemplo de Cristo. Y de alguna forma todos esos elementos o esos signos de sencillez generaron de alguna forma un remesón al interior de volver un poco a qué es lo más importante, qué es lo más relevante dentro de la iglesia. Transmitir simplemente una imagen desde lo colegiado o desde una imagen donde incluya a todos y a todas, en misión también de mostrar a Jesús llegando a los distintos lugares. Entonces, de alguna forma el Papa tomó, digamos, esa bandera de lucha, por decirlo de alguna forma, para transmitir una iglesia más sencilla, más simple, y que pudiese llegar a todos los rincones y de alguna forma que fuera representativa para todos los fieles y para todas las fieles también. Han existido papas, podríamos ya decir, de todo tipo en la historia. Sí. Desde las diferentes miradas, desde los diferentes nacimientos, ahora desde todos los continentes, de todos los sectores del mundo prácticamente, ya hemos tenido papas. Y eso ha generado también una forma de ver la realidad de los contextos en los cuales cada papa fue parte. Le ocurrió a Benedicto XVI, que también tiene un hecho histórico ahí también él al dejar el cargo. Esa imagen que tiene de él con el Papa Francisco ha sido histórica. Y él generó un precedente en aquello. Entonces ahí ha ido un poco cambiando también con el paso de los años la forma en cómo la Iglesia se ve a sí misma, desde dentro de la Iglesia. Y eso es un poco lo que ocurre en este cónclave, ¿cierto? Un poco conversan, también los cardinales deciden cuál es la iglesia que ellos creen que se debe proyectar. Sí, sin duda la imagen de cada papa responde a un desafío nuevo quizás de repensar la iglesia, en este caso Francisco con todos los signos de buscar una iglesia más simple, más sencilla, pero no dejando los fundamentos esenciales de esta. Habitualmente la idea o lo que se espera es que el Colegio de Cardenales pudiese seguir también con este legado, aunque claramente con toda la diversidad que tú justamente mencionabas anteriormente, los representantes ciertamente de este colegio, de este grupo colegiado de cardenales, también probablemente va a transmitir las necesidades que puedan existir también en esos otros lugares. De todas formas, la actualidad, ¿cierto?, las necesidades actuales de la comunidad humana son un elemento fundamental que la Iglesia se ha ido replanteando también en los últimos años.
y es lo que de alguna forma Francisco trató de hacer de formas muy diversas, no solamente con estos signos de sencillez, sino que a través de la promulgación de encíclicas, de constituciones, donde justamente abordaba estas problemáticas que por hoy día la sociedad son temáticas que debiesen ser de preocupación y que no solamente para los fieles de la Iglesia Católica, sino que para todos los que integran la sociedad. Y eso es lo que de alguna forma Francisco ha tratado de, o trató, digamos, en su periodo de transmitir y de dar a conocer que la Iglesia también estaba preocupada de estas problemáticas. ¿Cómo se organiza este colegio? Bueno, principalmente el Colegio de Cardenales está conformado por los cardenales del mundo, ¿cierto? Que son, en este caso, elegidos directamente por el Papa. En esta oportunidad están habilitados aquellos cardenales que sean menores de 80 años o que a la fecha de la muerte del Papa, o en este caso también la sede vacante, hayan cumplido los 80, tienen, digamos, la posibilidad de poder votar, ya para poder elegir al Papa siguiente en este caso. ¿Hay un cardenal que no va a poder ser parte de esta elección? Sí, hay algunos elementos que, además de la edad, ¿cierto?, quedan fuera, digamos, por ya sea situaciones pendientes que puedan haber, digamos, generado que en este caso no tengan la oportunidad de la elección. Esto es muy protocolar. Esta es una ceremonia que se viene realizando ya desde hace muchos siglos y es parte también de la tradición y se respeta también aquello. Se nota quizás en este proceso también cómo lo cultural, lo que significa, lo que rodea también al fallecimiento de un papa se ha mantenido también y lo que es mostrar también aquello hacia el público, porque la Iglesia en particular ha sido una institución que ha tenido muchos problemas. Le tocó a Francisco específicamente lo que fue el tema de los casos de los abusos sexuales, que ha sido uno de los escándalos, al menos a nivel mundial, que ha tenido mayor repercusión, pero no han estado exentos de eso. O sea, el cardenal que no va a poder ser parte de esta elección fue por fraude. Exacto. Entonces, esto ha ocurrido, ocurre dentro de la Iglesia también y ahí la institución tiene que prevalecer, pero la Iglesia tiene este matiz, que son estos ritos, que son estas formas de presentarlo también, de preservarlo por el paso de los años. Perfecto. Sí, la Iglesia, dentro de sus elementos identitarios, hay aspectos que tienen que ver con la tradición, pero también dentro de la tradición, que bueno, hay varias clasificaciones o varios aspectos que hay que considerar en la tradición, hay elementos que también quedan sujetos a la posibilidad de cambio. Evidentemente, cuando queda el legado del Papa libre, es considerar que el cónclave sea en la Ciudad del Vaticano, pero también queda a la posibilidad de que no necesariamente tiene que ser en el Palacio del Vaticano, puede ser en otros lugares. Es decir, que hay elementos de bases que sí se mantienen, pero hay otros que no necesariamente tienen que cumplirse de acuerdo a lo que en los últimos años ha sido, ¿ya? Es decir, que efectivamente hay elementos que son prioritarios, que se deben mantener, pero hay otros que también quedan sujetos según las necesidades y también las circunstancias históricas. Y este cónclave, bueno, va a empezar. Ya hay fecha, para esta semana que viene, así que va a empezar ahora en un par de días más. Sí. Y aquí estamos viendo la imagen también de lo que es este proceso de votación, sobre todo con el tema del humo, el habemos papa, es parte también de lo que vamos a estar siguiendo. Con unos papas también que tiene ciertas claves este evento, porque tiene que estar alejado, pero ahora ya sabemos que todos estamos conectados por las redes sociales, que es difícil de estar tantos días, por ejemplo, 100% alejado, porque uno puede tener un teléfono y va a hablar, no, yo necesito mi celular al salir de la reunión con mi familia, pero
También ahora estamos muy conectados como para estar 100% desconectados y que lo que pase afuera no influya en la votación de los que van a elegir al próximo Papa. ¿Eso es algo que vamos a ver también en esta nueva conclave? Sí. Si bien la Iglesia o de alguna forma el mismo Papa Francisco ha propuesto de que también debe estar, digamos, cercana a lo que son los nuevos tiempos a propósito de los medios de comunicación y redes sociales, hay elementos que, como ya mencionaba anteriormente, se mantiene el resguardo de la tradición. Y en este caso es fundamental considerar que para el proceso de discernimiento se insta a los cardenales a permanecer en un retiro, ¿ya? Es decir, alejados, digamos, de este medio, ya de las comunicaciones. Se solicita, digamos, tener un periodo de reflexión que implica justamente alejarse, ¿ya? Es algo que habitualmente se usa para tomar las decisiones importantes. En este caso, según lo que es la normativa para la elección de los papas, se promueve de que este periodo, una vez que la sede queda vacante, son 15 días, de 15 a 20 días para poder reunir el cónclave y generar esta instancia de la elección. Por lo tanto, sí se va a resguardar que no haya una filtración de información, porque quienes participan son exclusivamente los cardenales que tienen la potestad para poder hacer la elección. Posiblemente lo que va a suceder, que es lo habitual justamente para estos procesos, es que van a haber hipótesis, probablemente se va a decir quién podría ser, que eso es algo que ya está sucediendo, pero el resguardo es bastante estricto. Deben permanecer alejados para poder resguardar que este proceso sea de acuerdo a la solemnidad respectiva. Y desde la ciencia, y en particular desde la historia, estudiar un poquito especialmente lo que hace la Iglesia, que impacta desde muchos ámbitos, desde lo que es la universidad, desde lo que es la sociedad, desde lo que es la cultura. En algún momento también, y lo conversamos con Beatriz Cid, también estuvo un poco mezclado el Estado y la religión. Hoy en día completamente separados, interactuando de formas múltiples, distintas, en cada lugar, en cada territorio. Pero, ¿cómo ha sido también aquello? Estudiar los diversos procesos y evaluar cómo ha cambiado, porque en una época, quizás, podríamos decir, no había tanto cambio, no era tan vertiginoso, sino que tenía que pasar mucho tiempo para que recién se empiecen a ver cambios, pero desde la revolución industrial hasta la época actual en la que estamos, hemos pasado por casi 100 años, 200 años de cambios cada 10, cada 20, cada 5. Ahora nos atrevemos a decir que ya la época de los cambios está siendo incluso casi mensual, casi diaria. Entonces, ¿cómo ha sido eso, pero desde la perspectiva un poco teológica? Bueno, eso es justamente una de los grandes desafíos de la teología. La teología se entiende como una disciplina que está en constante conversación y diálogo con otros saberes. Si bien uno de los elementos fundamentales es poder, de alguna forma, comprender esta razonabilidad de la fe, ya entendiendo la fe no solamente como el creer por el creer, sino que desde un discernimiento, desde una reflexión y desde un análisis. De alguna forma la teología ha tenido que constantemente entrar en conversación. De hecho, quienes estudian teología se parte por una base filosófica para poder entender primero lo que es el fenómeno humano, para poder entender esta conversación con lo divino, o profundizar en lo que es la imagen de lo divino, de la divinidad. Por lo tanto, hoy en día se hace necesario que los teólogos, las teólogas, estemos justamente constantemente formándonos en otras temáticas humanas. Hoy en día muchos de los artículos hablan, por ejemplo, de cómo la inteligencia artificial hoy en día nos lleva a replantearnos qué justamente es lo que podemos valorar del ser humano. Y también justamente con otras temáticas u otras disciplinas que nos permiten también comprender nuestra propia realidad humana, pero también la del entorno. Y eso es lo que, por lo menos en este caso, el Papa Francisco trató de hacer, por ejemplo, en los documentos magisteriales como la encíclica Laudato Si, donde él tuvo que buscar la fundamentación científica, ecológica, para poder hablar de esta problemática a nivel global, a nivel mundial.
Claramente los teólogos no somos expertos en ecología, pero sí tenemos que formarnos en ello para poder hablar sobre cuáles son los desafíos y cómo la teología responde, por ejemplo, a esa problemática. Era nosotros lo habíamos conversado, es un papa que rompió un poco los esquemas, podríamos decirlo, y los protocolos que se venían reiterando, partiendo por la opulencia, partiendo por ahí. Pero lo mencionamos también, hay algunos temas que se mantienen. Conversar en torno a aquello, también explicar un poquito cuáles son los ritos, por ejemplo, que pudimos ver ahora, que se han mantenido, quizás qué es lo que vamos a ver en este cónclave más adelante también. Bueno, hay elementos que ciertamente se mantienen, como ya mencionábamos, la imagen del colegio cardenalicio es tremendamente relevante. Son aquellos que eligen al Papa. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales que ya mencioné es que debe ser esta instancia reunida en el Vaticano, ¿cierto? Algunos elementos que por supuesto también se consideran, que es la privacidad de esta instancia, se da el espacio de alejarse, digamos, de lo que es la rutina, la cotidianidad, para poder justamente buscar este correcto discernimiento. También es importante considerar que este proceso de elección, hay elementos que se consideran para poder elegir a este nuevo Papa, y es que idealmente se pueda poder discernir a partir, digamos, de aquellos elementos también que son inspirados a partir del Espíritu Santo. Ya se busca que el acompañamiento esté presente. También considerar ciertamente lo que es el planteamiento a ciertos símbolos que se consideran en este proceso, que en algunos años anteriores, por ejemplo, se había considerado el lugar del cónclave en lugares como la Capilla Sixtina, también en lo que es la sede propiamente también de la Basílica de San Pedro, que son lugares también simbólicos que tienen que ver justamente con el desarrollo de lo que es la misma Iglesia en este lugar que es el Estado del Vaticano. Por supuesto, también considerar que dentro de este cónclave, lo que ya mencionabas anteriormente, aquellos que estén, digamos, con la disposición para poder elegir, que no tengan elementos pendientes, y por supuesto también la edad, y para poder dar a conocer el voto respectivo del Papa. Bueno, ahí estamos viendo imágenes también de lo que han sido estos momentos, de lo que fue y lo que ocurrió este sábado también, ya con parte de lo que es este primer protocolo, ya con el sepulcro de el Papa Francisco. Ahora viene este otro proceso del que estábamos comentando, y justamente aclarar un poquito aquellas dudas, porque hay harta información. De hecho nosotros lo hemos mencionado, lo vamos a revisar también, está la película Cónclave, que es bastante entretenida, estuvo nominada al Oscar, de hecho. Sí. Pero también es bastante ilustrativa, porque justamente muestra un poco, y eso se buscaba, saber qué es lo que ocurre también dentro de la Iglesia tras el fallecimiento de un Papa, y además considerar que algunos detalles, por ejemplo, claro, mencionábamos la Capilla Sixtina. En esta película no se grabó en la Capilla Sixtina porque no se puede. Entonces se utilizaron locaciones similares en toda Roma y en otros lugares para poder simular lo que es este evento, pero en cierto matiz tiene harto de realidad, ¿cierto? Es cercano justamente tratar de al menos poder direccionar que el lugar clave que se presenta justamente en la elección en esta ciudad del Vaticano. Y bueno, claramente por lo que ya mencionabas, no se puede, digamos, replicar en los lugares específicos, pero sí que se guarde, digamos, el espacio en donde han sucedido todos estos momentos claves también para la Iglesia. Vamos a revisar justamente la película Cónclave, que estuvo nominada al Oscar, para que usted también entienda un poquito de lo que estamos hablando. ¿Puedo hablar con usted en privado? Le veo nervioso. ¿Todo bajo control? Bando.
Hay un pecado que temo más que ningún otro. La certeza. Si solo existiera la certeza, no habría ya ningún misterio. Y no haría falta la fe. Ahí estábamos viendo desde una perspectiva interna lo que ocurre en un cónclave y claro, la relevancia también de la figura de los cardenales. Y queremos hablar también de los cardenales, específicamente qué son, cuál es su rol también que cumplen dentro de la figura Estado, podríamos decir, dentro. Claro, hay un tema fe, pero hay un tema también Estado que es el Vaticano, que aquí se mezcla un poco estos dos mundos. Exactamente. Bueno, los cardenales, como lo habíamos mencionado anteriormente, que pertenecen a este colegio cardenalicio, son, en este caso, personas que son elegidas directamente por el Papa para formar parte de este colegio, que tienen el objetivo de poder acompañar o una especie como de comunidad consultiva que el Papa tiene en momentos, digamos, claves, en donde él tiene que discernir, por ejemplo. Es como una especie de consejo, ¿ya? Aquellos que lo acompañan. En este caso hay distintos tipos de cardenales que nosotros podemos reconocer, que habitualmente están los cardenales que corresponden al presbiteriado, que son habitualmente los que nosotros conocemos y que están vinculadas a la realidad, por ejemplo, de nuestro país o de los sectores cercanos, que son aquellos que ya son obispos, ¿ya? Los cardenales que tienen que ver con el presbiteriado. Y están otros cardenales que en este caso tienen otros roles, como por ejemplo el cardenal decano, que son aquellos cardenales que pertenecen a una sede suburbicaria, que es una localidad cercana a Roma, ya que están en los suburbios de Roma, y que en este caso decir que se es cardenal es exponer también posiblemente la vida. Entonces son cardenales que son secretos y que en este caso quedan fuera de la elección. Bueno, parte de lo que va a ocurrir este próximo 7 de mayo, cuando inicie este cónclave, sabemos que por lo general, y por lo que dice al menos la estadística, en los primeros días es difícil que se llegue a un acuerdo. Pero ojalá no se extienda tanto, porque hemos tenido algunos casos en donde, bueno, en otra época, donde se han demorado meses en escoger un papa, producto de lo que es el viaje de cada uno de los cardenales. Imagínense en aquellas épocas en donde no había avión, donde había barco y caballo y tenían que llegar de diferentes partes del mundo. Entonces los viajes que ahora son carreteras, ¿qué decir? Lo que ahora son viajes de minutos, antes eran días, semanas. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver entonces qué es lo que va sucediendo con el día a día. Tenemos al menos hasta el 7 de mayo. Exacto. Durante este periodo también ahí va a estar las redes sociales con esto que estábamos hablando, que era justamente del tema de que ya se está, y lo hemos conversado, también lo hemos mostrado, y hay posibles papables, como se denomina el término. Exactamente. Hay que estar atentos, como les mencionaba, el periodo es de 15 a 20 días. Se dice que 15, pero también en ciertas ocasiones puede variar un poco, dependiendo, digamos, de las necesidades que van surgiendo. Pero bueno, ahí tenemos que estar atentos según el discernimiento, desde lo humano, desde lo divino también, para la elección del próximo Papa. Aquí estamos. Antes de terminar esta conversación, estamos con los últimos 10 papas de la Iglesia Católica. Pío X, después Benedicto XV, luego Pío XI, luego Pío XII, luego Juan 23, luego Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I. Un nombre también ahí.
Ahí estamos viendo también el tema de la edad, que lo habíamos conversado, claro. El detalle lo habíamos mencionado también anteriormente, el tema de la edad. Perfecto. Le agradecemos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por conversar en torno a este tema. Me imagino que vamos a tener más adelante también la oportunidad de abordarlo en relación a lo que es un poquito también y lo que va ocurriendo, porque va a ser el tema al menos hasta las próximas semanas, los próximos meses quizá. La dejamos invitada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Multiverso en esta jornada de día lunes con información ahí complementaria para lo que es la contingencia también, pero se vienen más detalles, así que no se despegue de la pantalla. En su despertar. Las noticias de la región del Biobío en un solo programa. TVU Noticias Edición Central. De lunes a sábado en vivo a las 20 horas. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. Cada mañana te esperamos en TVU. Con los temas regionales que impactan en tu vida. Hoy en día se trabaja mucho para que en las escuelas se hable de autismo, se enseñe sobre esto, se piense en estos niños, pero la sociedad todavía no acepta bien al adulto autista. Creo que es súper importante como ampliar la mirada del autismo y no solo pensar que son nuestros niños y niñas, sino que sucede a lo largo de toda la vida. Uno nace con esto y uno muere con esto. En algún momento nos acostumbramos a usar los utensilios plásticos. Ahora se sabe que eso no es muy bueno para el medio ambiente, digamos, no usar los utensilios plásticos. Entonces, no lo ocupemos más. Pero ¿qué significa ahora en este punto? Incomodarnos un poquito, digamos, como esa comodidad que habíamos logrado, tenemos que renunciar a ella, digamos. Si, por ejemplo, vamos a sacar una fotito el día de Navidad y ya, bueno, se lo colocamos un ratito ahí en la cena y estamos. Pero si lo vamos a estar usando 24/7, estamos mal. Claro. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el pelo tiene su factor protector y del momento que estamos solo usando ropa porque creemos que el animal va a tener frío, vamos a generar que su cuerpo asocie que ya no necesita el pelo y va a pelechar mucho más. De lunes a viernes. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, matinal siempre juntos. El matinal de TVU. Soy casi cazador, con la flecha en la mitad del corazón. Mi cabeza es un balón, 1000 palabras que no... Regresamos con más de nuestro programa y queremos tocar también parte de los temas que hemos ido conversando, darle un poquito más de seguimiento hace un tiempo atrás. Le habíamos hablado de lo que estaban haciendo tanto desde la perspectiva oceanográfica como geográfica
y biología, incluso biología marina, bueno, todo lo que es la ciencia en el mar, producto de lo que ha ocurrido con la investigación científica en torno a la fosa de Atacama. Le hablamos de la instrumentalización necesaria para poder justamente recabar información, y ahora lo tenemos aquí en nuestro estudio para mostrarle un poquito lo que es lo que se necesita para generar ciencia en el fondo marino. Y para conversar acerca de esto estamos junto a Víctor Villagrán Orellana, director del Laboratorio de Medición, Innovación y Desarrollo Geofísico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, magíster también en Ciencias de la Ingeniería. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Nadine Ramírez, oceanógrafo y director ejecutivo del Centro de Instrumentación Oceanográfica de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Y queremos pasar a lo que es y lo que necesitamos para poder estudiar también el fondo de nuestro océano, obviamente en las profundidades. Lo habíamos mencionado para que se hiciera alguna idea, le habíamos dicho cómo era, cómo funcionaban, pero ahora los tenemos aquí. Por favor, queremos que nos expliquen un poquito qué es lo que está acá en nuestro estudio, para qué sirve. Bueno, trajimos una pequeña parte de lo que necesitamos para estudiar el océano. Y básicamente ahí tenemos la maqueta de un lander. El lander, la traducción literal al español sería como un módulo de aterrizaje que es capaz de llegar al fondo del océano. Básicamente también se puede clasificar como un vehículo autónomo no tripulado que nosotros dejamos caer desde una embarcación, y navega a lo largo de la columna de agua, llega al fondo del océano, puede montar múltiples sensores, o también algunas trampas para la captura de organismos, o también botellas para que tome muestras de agua en las profundidades. Porque suena súper simple, no sé, tomar una muestra de agua de una playa o desde un bote de la superficie, pero es súper diferente traer una muestra aislada desde el fondo del océano, no sé, a un par de kilómetros de profundidad ya es difícil, y con este tipo de vehículos nosotros podemos llegar hasta 8 kilómetros de profundidad y tomar muestras. Es un modelo a escala muy pequeño de lo que realmente utilizamos. Sí, es más grande, o sea, 2,5 metros de altura, 1,20 metros de ancho y a lo menos unos 70 centímetros o 1 metro de profundidad. Y le montamos un instrumental como el que tenemos acá. De hecho, esto es un instrumento un aparato, un equipo que nos acaba de llegar. ¿Está nuevecito? Está nuevo, todavía no conoce el agua. Con razón, yo lo veía y decía, oye, mira, estos tubitos decía, oye, están nuevecitos. Está todo nuevo, impecable, y este es como el instrumental típico que nosotros le montamos al lander para que realice algunos procesos en el fondo del océano. ¿Este toma muestras? Ese específicamente es para tomar muestras. Perfecto. Por ejemplo, lo mismo que te comentaba recién. Un gran desafío es sacar agua desde las profundidades y que ésta llegue aislada a superficie para realizar análisis. Entonces, lo que hace, toma agua en el fondo, la va haciendo circular por estas mangueras y concentra todas las partículas en estos discos blancos que tiene. Nuestro océano es un misterio, es algo que estamos al debe todavía. Como civilización no hemos podido estudiar ni comprender más allá del 5% de lo que ocurre también en nuestro océano. Y ahí tiene mucha relación, nosotros también lo comentábamos el otro día con el doctor Andrés Tazara, en torno a lo que podría ser hacia un futuro ya la predicción de posibles eventos asociados a terremotos, a sismos. Bueno, todo esto parte con esto también, ¿cierto, Víctor? Parte de lo que podemos ver hacia el futuro va a ser y se va a cimentar en base a los datos que se están obteniendo hoy en día. Justamente lo que estás diciendo tú pone en contexto el desarrollo que hemos estado haciendo. La idea con este desarrollo es inicialmente estudiar la fosa de Atacama digamos, al mismo tiempo que estudiar la actividad sísmica. O sea, nuestro objetivo es interrelacionar estos dos temas de importancia y ver sus efectos, cómo se interrelacionan entre sí. Esto comenzó en el 2018, cuando alcanzamos esta zona por primera vez y nos permitió, digamos, hacer primeras tomas, primeras muestras, y a partir de eso se proyectó instalar un observatorio de océano profundo. Y varios años más tarde, como 6 años más tarde, se obtuvo un financiamiento para
para hacer este desarrollo, y de la mano de eso también hemos estado desarrollando instrumentos por parte nuestra, directamente. ¿Y cómo ha sido para ustedes en particular? Ahí le hago la misma pregunta a ambos. Partimos por Víctor, aprovechando que estábamos conversando del tema, de justamente quizás en algún momento pensarlo, y sabemos que la ciencia es teoría y también tiene que ser llevada a la práctica. En el ámbito de la física, durante mucho tiempo se hablaba de la mecánica cuántica y de cómo se iba a poder llevar a la práctica, y ahora ya tenemos computadores cuánticos, por ejemplo. Y en esto también, o sea, en algún momento me imagino que ahí había un matiz del territorio, de los territorios, porque sabemos que hay harta información. Por ejemplo, en materia de geofísica, los japoneses tienen harta información, pero ellos viven en Japón, nosotros vivimos en Chile. Entonces también hay cambio en el territorio. ¿Cómo ha sido para usted esto de poder empezar a hacer ciencia ya con instrumentalización, con datos, con cimentar justamente quizás estas bases para el futuro, pero con el conocimiento de acá? Yo creo que un gran desafío es trabajar en este ambiente que es extremo. Este ambiente se caracteriza porque hay una presión enorme. Se estima que la presión es equivalente a 1000 elefantes sobre un taxi. Así es grande la presión, y sobre esa presión los organismos tienen que sobrevivir. Entonces, eso hace muy interesante estudiar el comportamiento biológico de los seres que habitan ahí. Sí, ahora hay nuevas especies también que gracias a estas nuevas formas de estudiar el océano se ha podido descubrir. ¿Lo mismo, Nadine? Bueno, el gran desafío, como dice Víctor, por un lado es desarrollar esta tecnología que pueda poder funcionar en estos ambientes tan adversos, pero por otro lado tampoco hay que desconocer que Chile es un país pequeño, en comparación, no sé, al mismo Japón que tú mencionaste recién, en donde ellos llevan mucha ventaja en el desarrollo de tecnología. Entonces, nosotros tenemos que estar constantemente forzando un poco el sistema para poder complementar lo que ya se ha desarrollado en países mucho más grandes o con mayor avance tecnológico y con la realidad local. Entonces ahí entra, por ejemplo, lo mismo que tenemos acá. Nosotros somos capaces de desarrollar el vehículo para llegar al fondo del océano, pero lo tenemos que complementar con tecnología que viene de otros países que están más desarrollados que nosotros. Nadine, y los estudios oceanográficos acá en la Universidad de Concepción son potentes. Sin duda. Potentes, y ahí hay un desafío también. Sin duda, o sea, no es por pecar ahí de muy agrandado en este ambiente, pero la Universidad de Concepción concentra gran parte de la investigación oceanográfica del país. O sea, yo me atrevo a decir que si tomamos el instrumental de los distintos centros que trabajan en el área de oceanografía, tenemos muchos más instrumentos que cualquier otra institución, como el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada o el IFOP. Hay otras instituciones que también hacen ciencia, pero acá se concentra una cantidad de recursos y de instrumental que es gigante y hace que la universidad marque la pauta en este tipo de investigación acá en Chile. ¿Y cómo ha sido para usted ser parte de este desarrollo científico en esta época, considerando que el océano acá en nuestro país es algo vital, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestros pueblos originarios, es parte de nosotros, de cada uno quienes habitan este territorio, y es particular aquí también la región? Y el estudiar justamente lo que sucede en el fondo del océano ahora, por ejemplo, nos lleva a pensar en qué es lo que ocurre con el tema de los tsunamis, qué es lo que ocurre con el tema de los terremotos. Por ejemplo, acá, la misma región del Biobío, en su historia ha tenido que ser levantada ya varias veces. De hecho, se traslada Concepción desde Penco, la actual Penco, hasta este sector justamente por el tema de los tsunamis. Entonces, existe un vínculo que ha formado nuestra sociedad relacionado justamente a estos eventos y a lo que ocurre, la biología que hay en el mar también, los recursos hidrobiológicos que hasta hoy en día siguen siendo ya no solo parte de lo que nosotros nos alimentamos, de nuestra vida cotidiana, sino que también de la economía del país. O sea, está intrínsecamente relacionado con el desarrollo de nuestra sociedad. ¿Cómo ha sido para ustedes también empezar a generar justamente conocimiento a lo largo de todos estos años, de relacionarse con el territorio, de vincularse también de manera personal? Todo lo que dices tú
ha sido un llamado para nosotros a salir de nuestros laboratorios y tener también un impacto con lo que hacemos en la sociedad, un impacto directo. Entonces, de esa forma también se ha impulsado a través de la fuente de recursos. Entonces, eso nos mueve también a conseguir que el trabajo que hacemos tenga un impacto, y precisamente este esfuerzo de montar un observatorio de océano profundo tiene ese objetivo de poder, por ejemplo, tener un impacto en poder anticiparse a sistemas de alerta temprana de tsunamis, por ejemplo. Ahí hay un aspecto súper concreto. ¿Nadine? Bueno, tú preguntabas cómo nos sentíamos, y sin duda es un orgullo ser parte de este grupo de trabajo. Hay un grupo humano atrás también, o sea, nosotros ahora estamos siendo a lo mejor la cara visible, somos 2 personas, pero hay un grupo gigante atrás. Entonces, primero destacar el grupo con el que trabajamos es súper importante, y en particular este último proyecto del cual hemos estado hablando harto, que es toda la exploración o el sistema que instalamos en la fosa de Atacama. Es uno de los proyectos que tiene como mayor proyección a vincularse con la sociedad, como lo decías tú. Porque si nos va bien en este proyecto, y que así está siendo hasta ahora, vamos a entender de mejor manera cómo se generan los terremotos, los tsunamis, porque estamos trabajando justo en el punto en donde realmente chocan las 2 placas tectónicas. Y antes eso no se había realizado, y hay muy pocos experimentos a nivel mundial que apuntan a entender cómo es esa interacción entre las placas tectónicas. Y si logramos entender bien cómo se están generando los terremotos, ¿por qué no soñar en algún momento en llegar a anticiparnos de mejor manera y poder alertar a la población? Eso sería un impacto súper importante, pero todavía es muy pronto para decir que lo vamos a lograr. Sí, hay harto datos ahí, hay harto análisis. Nosotros estamos aquí haciendo un trabajo también para poder hacer un poquito lo que nosotros denominamos la bajada, porque claro, aquí hay datos de todo tipo, porque esto es energía que se acumula ahí, o sea, hay energía liberada, hay movimiento también, están los propios datos que hay que transcribirlos, hay que entenderlos de lo que genera la máquina también, qué es lo que está midiendo, dónde está ubicada. Entonces hay una cantidad de factores que hay que analizar para poder entregar una información concreta, que me imagino que es parte del proceso también. O sea, estamos en un momento de ensayo y error para poder llegar ya quizás en algunos años hacia el futuro con un proyecto concreto, y a decir, ya mira, esto funciona sobre el 99,9%, el 90% o sobre el 50%, pero por ahora, como lo habían mencionado, estamos recién comenzando a comprender un poco y a escuchar acerca de esta nueva forma de quizás poder entender qué es lo que ocurre con el tema de las placas en aquel lugar, específicamente en la fosa, que es un sector muy importante. Consultarles también justamente por eso, por la importancia que tiene la fosa. La fosa para poder instrumentalizar justo un punto en donde están las 2 placas y también... Hay todo un mundo ahí que podríamos hablar, yo creo que horas, con respecto a qué está pasando ahí en la fosa, pero mira, hay temas tan básicos como lo que se habla mucho ahora del calentamiento global, de cómo estamos afectando la temperatura en los océanos, pero no sabemos realmente cómo estamos impactando el océano. El océano es como el aire acondicionado que tenemos en el planeta, que de cierta manera regula la temperatura del mismo, y nosotros solamente tenemos en general sensores que están monitoreando los primeros metros de la columna de agua, o sea, con suerte un par de cientos de metros de profundidad, pero el océano en total tiene una profundidad de 4 kilómetros en promedio, y en los puntos más profundos llega hasta 11 kilómetros. Entonces no se sabe muy bien cómo está siendo el impacto del hombre en las capas más profundas del océano. Eso así como bien general. Por otro lado, yendo ya a lo más específico que preguntabas tú, en la fosa de Atacama tenemos hasta 8 kilómetros de profundidad, y ahí es donde se produce el choque entre las 2 placas tectónicas. Y por otro lado, hay un sinfín, o sea, una cantidad enorme de organismos que todavía no se descubren allá abajo. Nosotros cada vez que logramos sacar muestras del fondo, tenemos sospecha de que varios de los organismos que logramos recuperar son especies nuevas que nunca antes han sido descritas. Entonces, hay muchas preguntas respecto a lo que está pasando ahí en la fosa,
Por ejemplo, el cómo se sustenta la vida en el fondo. Eso todavía no está del todo respondido. Hay varias preguntas por ahí, algunas teorías de que apuntan a cómo se sustenta la vida en el fondo de las fosas en estos ambientes que son tan extremos. Entonces, aquí la interacción entre los distintos profesionales de áreas muy que muchas veces no conversan entre sí ha sido súper interesante y es un orgullo ahí ser parte de este grupo y cómo hemos ido avanzando en responder estas preguntas. Puede que no las respondamos nosotros, pero sí, sin duda vamos a aportar con un granito de arena para que a lo mejor otros profesionales en el futuro puedan ahí responder de mejor manera estas preguntas o lo que hablábamos recién de lograr predecir o anticiparse un poco a los terremotos. Víctor, desde aquella mirada también y desde lo que es, por ejemplo, ser parte de este laboratorio de medición, innovación y desarrollo y de la universidad en general, de poder quizás otorgarle este espacio también de investigación, porque no solo esto sirve para la ciencia que se está haciendo ya en torno a este tema en particular, sino que también para los alumnos, para las alumnas, para que puedan ellos desarrollar sus tesis de doctorado, postdoctorado, de pregrado también, de poder involucrarse con lo que está ocurriendo también en el territorio. Este es un gran esfuerzo en realidad. Los recursos que se necesitan para hacer este tipo de trabajo son realmente enormes y eso se ve reflejado en que estos proyectos son la suma de esfuerzos de muchas instituciones, desde el IMO que comenzó empujando este tipo de investigación, después el Centro de Instrumentación Oceanográfico que estamos actualmente y la misma departamento que, como tú dices, permite recoger todo este conocimiento que se va desarrollando, que de alguna forma pueda impactar en los estudiantes también como una forma de motivación primero y después que ellos vayan tomando conocimiento de estas nuevas tecnologías y participando de ellas. Antes de terminar la entrevista, lo mencionamos brevemente, pero queremos igual, para que la gente lo pueda ver en su casa, si que nos podemos acercar un poquito, para que nos explique un poquito cómo es, porque mira, de hecho tiene todavía ahí los textos, está todo nuevecito de paquete. De paquete. Este es de Japón, ¿no? De China. China, ya China, y hay unas letras. El primer modelo que se vende a nivel comercial. Ah, perfecto. Ya se ha utilizado exitosamente en la fosa de las Marianas a profundidades del orden de 11.000 metros, en el punto más profundo del océano. Y la gracia de este equipo es que es capaz de succionar agua por una entrada que tiene acá. Y lo hace pasar por los circuitos de agua y después va concentrando las partículas en estos discos blancos que contienen filtros en su interior. Y viene a responder uno de los problemas que... Aquí tienen los filtros. Sí. Perfecto. Uno de los problemas que tenemos en oceanografía, que nos cuesta mucho llevar agua desde el fondo del océano o desde cualquier profundidad hacia la superficie. Y esto lo que hace, trabaja en el lugar donde está instalado y no necesitamos sacar el agua porque va concentrando las pequeñas partículas que hay disueltas en el agua y las va concentrando en estos filtros. Entonces nosotros vamos a analizar los filtros. ¿Y eso también, no sé, permite ver, por ejemplo, microorganismos o solo...? Por ejemplo, se pueden hacer análisis de ADN. ¿Qué organismos hay en el fondo sin necesidad de sacar los organismos? Entonces, entiendo. Vamos a estudiar como la huella ambiental que dejan los organismos en el agua. Perfecto. Y así vamos a poder tener una idea más general de lo que hay, no tan específico a lo mejor a nivel de sacar el organismo y estudiar todo, contarle todas las patitas que tiene. Sirve para la biología molecular, pero como para la huella de ADN, podríamos decir, ¿no? Sí, uno de los objetivos de este es para estudiar la huella de ADN que dejan los organismos en el fondo del agua. Vale, mira, o sea, a través de los residuos que vaya dejando, quizás piel muerta. A medida que se van degradando claro, los organismos. Claro, mira. O sea, y aquí hay que, primero me imagino, puede venir un proceso de comprender un poco qué organismo es y después verlo quizás cuando se pueda estudiar un poco más el fondo quizás, porque hubo un descenso, me acuerdo. Han habido ya un descenso tripulado. Tripulado, sí, que lo conversamos. El doctor Ulloa. Y nosotros con el lander ya hemos bajado en por lo menos una decena de veces al fondo de la fosa. ¿Esto tiene cámara también o no? Ese normalmente le montamos cámara y este mismo instrumental se lo vamos a montar ahí en el centro. Y también le montamos trampas con cebo
para atraer organismos y que en la medida de lo posible... Esas son las cámaras que nosotros vemos. Queden atrapadas. Aparecían en el... Ya, justamente. Ese tipo de trampas con la cámara y todo lo montamos en el lander. Ya. El lander es básicamente el vehículo que monta o el instrumental o las cámaras o las trampas para poder llegar al fondo. El que aterriza. Sí. El lander. El lander, justamente. Oye, le agradecemos por su tiempo. Hay que proyectar esto a 2 metros, porque es gigante. Y va a estar ya pronto. ¿Cuándo entra en funcionamiento? Nos gustaría que esto conozca el agua de aquí a final de año, o sea, octubre, noviembre, por ahí tenemos una expedición a la fosa de Atacama, la siguiente. Hay que prepararlo. Tenemos que postular al concurso, obtener el buque y todo, es un proceso bien largo ahí, pero pretendemos que de aquí a final de año podamos llegar de nuevo a la fosa de Atacama. Bueno, esperemos entonces, pues vamos a estar atentos también ahí a lo que ocurra en las redes sociales, me imagino, de oceanografía. Estamos viendo también parte de lo que vamos a estar revisando con algunos datos anecdóticos más adelante, pero queremos agradecerle por su tiempo, por estar con nosotros, Víctor, también. Invitarles a que vuelvan más adelante para poder ya dar a conocer cuándo, quizás con fecha concreta, cuándo vamos a ver a este pequeño ahí ya en terreno, en el océano, que es lo que esperamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y yo se lo había dicho, una curiosidad que ya tenemos aquí en nuestro video wall, porque científicos, y esto según La Vanguardia, encuentran la versión real de Bob Esponja y Patricio en el océano Atlántico. Durante una expedición se encontraron con las 2 criaturas marinas a 1885 metros de profundidad. Una esponja y una estrella. Mira, ahí está. ¡Uf! Mira la imagen. ¿Y la música de Bob Esponja, Jota? ¿Están listos, chicos? No los escucho. Se nos quedó dormido el DJ. Ah, ya, ahí despertó. El día lunes parece que el fin de semana estuvo un poco complicado para nuestro DJ. Ahora sí, ya. Vamos de nuevo. Vamos a leerlo todo de nuevo. Ya. Científicos encuentran la versión real de Bob Esponja y Patricio en el océano Atlántico. ¡Ay, sí! Ya, excelente, mira, en su casa, en la piña y en la piedra, mira. Mira, ahí está. Vive en una piña debajo del mar. Ahora sí. Yo pensé que no estaba, yo pensé que se había quedado dormido, se quedó en la casa. Ahí está, mira. Parte de lo que nos presenta La Vanguardia. Esto ocurrió en 2021, ocurrió hace un par de años atrás, pero que era contingente con el tema que estábamos hablando en relación a esta exploración en las profundidades del océano, y que esperemos tengamos también una pronta novedad con respecto a lo que está ocurriendo en Atacamex. Ahí estamos, mira, ahí estaban justamente Bob Esponja y Patricio. Asimismo, los pillaron en una roca en 2021. Vive en una piña debajo del mar. Su cuerpo absorbe y sin estallar. Ahora sí, estábamos escuchando un poquito ahí de Bob Esponja. Amigo que podrías desear. Mira, ahí estamos viendo el video, también parte de lo que ocurrió en redes sociales, de lo que se viralizó. Ahí está, claramente, yo lo veo, no sé usted, Bob Esponja y Patricio está en el fondo del mar. Era verdad. Nunca fue solo una caricatura, sino que fue una realidad. Ahí está. Oye, vamos a conectar también con nuestro espacio de día lunes de Talento SUDEC, esta vez para conversar en torno a la astroingeniería. Estamos junto a Lady Peña, quien es licenciada en Física y magíster en Astronomía de la Universidad de Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, bien, gracias. También nos acompaña Santiago Tomás Monsalves Sepúlveda, de octavo básico de la Escuela Básica Florida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y también nos acompaña Adela Ignacia Espinosa Medina, de octavo básico de la Escuela Recaredo Vigueras Araneda de Santa Juana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Coméntenos un poquito, ¿qué nos traen hoy con este taller de astroingeniería? Suena bien interesante. Sí, bueno, se llama Astroingeniería y Grandes Telescopios, porque lo que hacemos es emular como si fuéramos técnicos que trabajamos en un observatorio real, pues. O
sea, lo que queremos aquí es recalcar la importancia de los ingenieros, de los técnicos dentro de los observatorios. Porque si usted observa la lista de los trabajadores que hay en cualquier observatorio que se encuentre en Chile, apenas el 5% son científicos. La gran mayoría son ingenieros y son técnicos. Entonces hay muchos chicos que pueden tener ganas de trabajar en un observatorio, pero creen que tienen que estudiar obligatoriamente astronomía o física, y no necesariamente. Hace falta ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, ingenieros eléctricos y una infinidad de técnicos. Entonces en este taller lo que hablamos es del trabajo de ellos, digamos que es tras bambalinas en un observatorio. Claro, es el conjunto, no es solo estudiar la estrella, sino que también cómo se estudia la estrella, porque ahí hay un tema tecnológico. El científico no puede observar la estrella si el ingeniero antes no le ha construido el instrumento. Va relacionado. Exactamente. Y de hecho, mientras mejor avanza uno, más avanza el otro. Entonces exactamente. Es una cadena que le exige a uno a un área para que pueda existir la otra. Sí. Y así poder generar más conocimiento, que al final es lo que se busca. ¿Cómo ha sido para ustedes ser parte de este taller? La verdad ha sido muy interesante. No solo hemos aprendido desde cómo funcionan los telescopios hasta algunos telescopios de Chile, sino que hemos aprendido, por supuesto, a colaborar. Y ha sido, la verdad, muy entretenido. Hemos aprendido arte. Sí. ¿Adela, para ti? Sí, ha sido muy entretenido el taller, la verdad, y hemos aprendido varias cosas con la profesora Lady. ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver. Las partes de un telescopio, dónde están, dónde es mejor tenerlos, cosas así. Y acá es bueno tener un telescopio, ¿no? ¿O hay una posición? Podría ser un lugar como más seco, lejos de la luminosidad, porque eso puede afectar a la imagen que llega. Ah, o sea, tendría que ser como Quillón, por ejemplo. Porque acá es muy húmedo. Tiene que haber altura, tiene que haber poca contaminación lumínica y también influye el tamaño del telescopio, porque depende de la cantidad de luz que recepciona. ¿Y el tamaño se refieren a el tamaño del lente, por ejemplo? ¿Del lente? Sí, por ejemplo, del foco, que se llama, que es... Usted conoce los telescopios gigantes. Siempre uno se pregunta... El ALMA, por ejemplo. ¿Por qué tan grande? Sí. Los que están ahí es un radiotelescopio. Por ejemplo, el observatorio de La Silla. Ah, La Silla, perfecto. Que está, creo, en Coquimbo. Sí. Vale. Bueno, Atacama. Depende del... La imagen de la nitidez de la imagen depende de cuánta luz entre, para ver qué tan bien se pueda ver la imagen, aparte del lente. Tiene que entrar suficiente luz, por eso mientras más grande sea el foco, mejor se va a ver la imagen. ¿Y cuáles son las diferencias que tienen? Hay varios tipos de telescopios. Podríamos ver los ópticos, que se dividen en dos, por decirlo así, subcategorías, que serían el refractor y el reflector. El refractor divide la luz y se junta en un espacio llamado foco. La distancia entre el foco y entre el lente y el foco se llama, entre el objetivo y el foco se llama distancia focal. Vale. En ese espacio, la luz tiene que reunirse en un punto, que estaría más o menos cerca del lente. Cuando las ondas de luz se desajustan, la imagen se ve más borrosa. Ese es el problema de los telescopios reflectores que tenemos. Ese de ahí es un telescopio refractor. Ah, vale, entiendo. Sí. Los telescopios reflectores son más difíciles de desajustar. La calidad de imagen obviamente es mejor y funciona parecido, comparte algunas partes con el telescopio refractor. Pero lo que hace es que en el espejo se juntan las ondas de luz. Entonces ahí se ve de mejor manera. Los telescopios que están como en La Silla o en los observatorios son generalmente refractores. Adela, ¿y qué otros detalles podemos dar a conocer igual acerca las de los partes telescopios? son diferentes, más o menos. Por ejemplo, este que es más pequeño tiene menos partes, pero el que más grande tiene un gran sistema y algo así. Claro, que este es simple, tiene el trípode. Igual hay un tema porque los telescopios tienen que ser calibrados, ¿cierto? Tienen que tienen que también tener un proceso, ¿no? Tanto los grandes como los pequeños, todos tienen que tener ahí el foco también, de poder capturar el alcance focal para poder ver con mayor nitidez. Las bases son algo igual importante porque obviamente hay muchas estrellas en el cielo y se pierde generalmente
la estrella. Sí. Entonces, Es difícil, ¿no? sí, Si no muy es fácil. difícil. Sí, no, hay muchas. De hecho, mientras más grande el telescopio, más difícil porque hay que apuntar, ¿cierto? Sí, exactamente. Bueno, los chiquillos van ahorita a mostrarles. Vamos, vea, ver la base. me parece. Este es un telescopio óptico, refractor. Es algo muy sencillo, lo pueden encontrar en cualquier librería. Tiene su trípode. Esta base se llama base altazimutal, es una base manual la cual se puede dividir en latitud y altitud. Perfecto. Sí. Clarísimo. Entonces eso se monta. Hay ¿Con una otra- cámara? Hay otras Mira. bases más complicadas, entonces, por favor, las cuales tienen un parece a mecanismo. lo que Hay maneja otras ahí? bases más complicadas las cuales tienen un mecanismo. Esas se llaman bases ecuatoriales, las cuales les tienen generalmente los observatorios. Vale, perfecto. Y hay unos que vienen con peso. Sí. Para estabilizarlo. Sí. Porque claro, Sí. algunos son muy grandes. entonces Algunos tienen, algún motor también Claro. que pueda guiar. O sea, lo importante es Otros tienen ahí para conectar la cámara también, Sí. para guardarla, para hacer captura. lo que Santiago estaba diciendo es que este tipo de telescopios que son muy sencillos, tú utilizas tu mano para poder guiarlo. En cambio, para adquirir un telescopio que tenga un motor y siga la estrella o al planeta que quieres ver, esa montura ecuatorial, pues sale más costoso el telescopio. Pues. Ah, vale. Y aquí estamos montando entonces. También está el lente, el cual lente. es por donde se puede ver. También depende, Ah, ya, este como se he ve- explicado previamente. Se ve directo, entiendo. Sí. No, se tiene que poner un lente. No se pone el lente, claro, pero no, hay algunos que tienen como una. Adela, Claro, si tiene quieres una suba más las definida. patas Viene del con un- trípode. Con espejo, entonces se ve como de ladito. Este se ve directo. También tiene que Ahí ver. tiene el. Sí. A ver, ¿y ese de allá qué es? Esto es un refractor. Refractor, divide la luz. No, eso se puede colocar allá atrás. Estoy viendo a Pablo ahora. Y ese es un buscador, el pequeñito que tiene ahí. Sí. Ah, perfecto. Ese es el buscador. Sí, con eso buscas rápidamente lo que quieres observar y luego sí apuntas. Ah, perfecto. Ya, entiendo. ¿Le ayudo? Sí, por favor. Por favor. Esto va. Ah, claro. Esto tiene que ir ahí. Ah, es que este. Sí, no importa. Bueno, yo te ayudo. Ponelo ahí. Ponelo ahí. Eso, yo te ayudo. Ahí, y ahora se le cierra. Igual los telescopios son un poco difíciles de armar. Sí. Principalmente como por un Lego. Igual los telescopios tienen muchas partes. Es como un Sí, Lego. son Ahí, difíciles. ¿viste? Ya. Ahí le armamos. Ya. Entonces, Puedes acá subir se el puede- trípode, Santiago, si quieres lo subes. Ah, pues todavía tiene, patas, tiene sí. aquí abajo, mira. Ah, que nosotros sabemos harto, porque estamos todos los días moviéndonos con estos para todos lados. ¿Cierto, chiquillos? Estos son los mejores amigos de los cámaras. Ya. Ahí está el trípode montado, entonces. Con ya esto se en su puede lugar. ver latitud Perfecto. y altitud. Ya. Como dije, se puede perder muy fácilmente las estrellas. Ah, está tapado. Sí, tiene que quitarle la tapa. Para las personas que ahí sí. empiezan con esto de los telescopios, algo muy... Para empezar, serían, por ejemplo, los binoculares, los cuales son refractores. Sí. Estoy observando detalladamente absolutamente nada, porque se borra. Claro, tienes que enfocarlo Hay que bien. enfocarlo, Sí, sí, es un trabajo. Sí. Exactamente ahí. También están los lentes. Pero con los Mira, binoculares puedes ¿y con ver este, ¿y este igual. cómo se hace? un Ah, ya buscador. entiendo. Ahí, entonces yo aquí y aprieto acá, para que me quede ahí, y ahora miro. Ah, entiendo, vale. Vale, este es como para que lo entiendan, el angular de la cámara, cuando se abre el espacio, para que poder ver, este es un poquito más a punta igual a punta preciso. Oye, me llamó la atención esta parte de ¿El aquí. buscador? Sí, Sí. literalmente es como un buscador. Sí, porque buscas cosas. Algo ¿Qué me para- decías tú de...? Que una buena manera para las personas que les interesan los telescopios para empezar serían, por ejemplo, los binoculares. Ya que comparten muchas similitudes con, obviamente, los telescopios. Se puede enfocar, alejar, y son refractores.
Son refractores. ¿Y esos sirven para mirar el cielo, por ejemplo? Sí, con eso hemos podido observar la luna, hasta planetas, se pueden ver, nebulosas. Tienen gran alcance los binoculares. Uy, no tenía idea, yo pensé que había que usar solamente un telescopio. No, sí. No, igual se De hecho, puede. se recomienda a cualquier aficionado en astronomía que quiera empezar que lo use con primero un binocular. Oye, qué entretenido. A mí me gusta la astrofotografía. Ya. Me llama mucho la atención. Creo que hay que ser bien seco ahí también Sí. en el manejo de las herramientas, porque esto es el conocimiento, porque imagino que ahí viene un poco lo astro, hablamos de la ingeniería, pero también viene lo astro, que lo astro tiene relación con el conocimiento ya para poder utilizar la herramienta y poder llevarla un poco a la generación de conocimiento científico. ¿Cómo ha sido también este proceso en el taller de mezclar las dos cosas, de mezclar la ingeniería por un lado y de mezclar también el buscar en el cielo? Bueno, en cualquier investigación científica en astronomía partimos por el hecho de que el astrónomo te dice qué quiere ver. Así que el ingeniero tiene que ver cómo, aunque suene redundante, se ingenie, de qué instrumento puede servirle al astrónomo para poder observar. Entonces, en el taller nosotros hemos hablado también un poco sobre astronomía general, el sistema solar, vida en el universo. Salimos a ver los telescopios. Igual salimos a ver un radiotelescopio en el taller. Sí, ajá. Salimos a ver un radiotelescopio. Actualmente están haciendo estas pequeñas maquetas de las antenas de ALMA. A ver, esas son las radiotelescopios de ALMA. Que era lo que ellos decían, que en el taller vemos telescopios ópticos y radiotelescopios. Exactamente. Era lo que más nos hemos enfocado por ahora. Yo una vez fui a Alma. Oh, qué bien. En tercero medio. Sí, fuimos a un paseo a Alquina. Excelente. Y ahí fuimos el profe de biología nos llevó a pasear no, fue impresionante. Impresionante. Yo aprendí acerca de los espectrogramas. Está bien la palabra, ¿no? Sí. Sí, en un espectro. Bueno, de hecho ellos trabajaron también con un par de espectrógrafos. En el que observan algo luminoso y se puede descomponer la luz onda, como el arco iris, exactamente. ¿Y cómo fue para ustedes también trabajar? No, fue igual increíble porque trabajar con la onda es identificar una onda. También observamos manchas solares, pero por sunspots, porque no tenemos en este momento filtros solares. Claro. Entonces es como una proyección en una hoja blanca y podían ver las manchas solares. Adela, cuéntanos. Igual era súper entretenido y se podía ver súper bien, aunque la profesora había dicho que no estaba tan bien, pero igual para nosotros fue increíble. Y para ti, en lo personal, el poder estar trabajando, por ejemplo, en este taller, de poder tener acceso al telescopio, a conocer más acerca de este mundo, conversarlo con tus compañeros quizás en el colegio, ¿cómo ha sido? No, igual ha sido bien porque a mí me llamó la atención este taller justamente por el nombre y yo dije, no sé, capaz tenga la oportunidad de conocer un telescopio y he conocido hartos, pues. Entonces igual fue como impresionante para mí todo esto. Oye, ¿ustedes primera vez en Talento UDEC o ya habían participado antes? No, yo llevo como 2 años más o menos. Ah, este es tu segundo año. ¿Y tú? La verdad es que igual es mi segundo año. Habían estado el año pasado, o sea, ya tuvieron la oportunidad de estar en otros talleres. Sí. ¿Cómo ha sido ya avanzar de ciclo otro año más? Igual avanzar de ciclo es como un gran logro porque son como 2 años en un ciclo y después 2 años en otro. Entonces igual como que, mira, está en cuarto ciclo y lleva caleta de años. Pues. Igual ustedes están en octavo básico, o sea, se están preparando. Yo estoy en séptimo. ¿Tú estás en séptimo? O sea, se están preparando ya para la enseñanza media. Sí. Con conocimientos bastante avanzados, porque ahora viene también un poquito la especificación. De hecho, al final del taller lo que vamos a hacer es una maqueta grande. Perfecto. Ya sea de un telescopio espacial, preferiblemente. ¿Del Hubble? O del el año pasado hicimos del Hubble, este año lo vamos a hacer del James Webb. El más nuevo. Sí. Que ha sacado una foto buena. Sí, la idea es tener una gran maqueta. Yo también sigo a NASA en Instagram, le invito a que los vayan a seguir. Fotos hermosas que sacan. No entiendo nada, no entiendo absolutamente nada, pero de que son bonitas, son bonitas. Pero mira, aquí los chicos y las chicas nos van a poder decir más adelante, quizá en un futuro, con este taller, de qué es lo que se ve ahí efectivamente en esas imágenes. ¿Y cómo ha sido en lo personal también esta oportunidad de tener estos talleres, de poder conversar, de poder nutrirse? Porque hay hartas dudas que surgen en el momento de la pedagogía como tal.
Y me imagino que eso también es un desafío en lo personal. Sí, la verdad es que, bueno, ellos son chicos que están a la vanguardia de la información también, porque llegan también con noticias. Tengo que estar yo estudiando todo el tiempo qué es lo que hay de noticias para también podérselos hacer llegar a ellos. Sí. No, las clases son muy entretenidas porque trato de darles muy poco contenido teórico y que manejen más sus manos, que aprendan haciendo. Y de esa forma ellos han sentido como más interacción, han hecho más trabajos en grupo. Por lo menos en alguna oportunidad les di un listado de sistemas planetarios y de acuerdo a ciertas características ellos debían encontrar un lugar donde era posible que encontráramos vida extraterrestre. Sí. Entonces eso les permite a ellos discutir, formar opiniones, no sé, de verdad que para mí ha sido muy, muy enriquecedor. ¿Y estuvieron cercanos de...? Sí, porque sí. Ahora ya tenemos... Nos dan como instrucciones como elimina los que terminan en R, por ejemplo, y ahí eliminamos todo y era como algo de tachar, y los últimos que quedaban eran los que ya podría ser. Ahora hay un exoplaneta que encontraron hace poco, con vida. Me imagino que con el tema de que podría tener vida. Me imagino que ahí lo mencionaron, ustedes andan pendientes de las redes sociales, ¿no? ¿Tienen celulares? ¿Cierto? ¿Tienen redes sociales? Sí. Base de este taller es entender que por más que nuestro universo es inmenso y hay una gran variedad de objetos, lo único que tenemos para poder vivir es este es nuestro único hogar y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, obviamente. Entonces, exactamente. Entonces, digamos, nos vamos a fantasear con todo el universo, pero volvemos a casa y decimos, bueno, hay que limpiarla, hay que mantenerla bonita, porque esta es nuestra única nave en el universo por lo pronto. Claro, todo ahí es parte de lo que estábamos conversando también anteriormente con estas investigaciones que se hacen en el fondo del mar. Bueno, hoy en día el tema de los microplásticos, por ejemplo, que está presente incluso hasta ahí, o sea, lo que está ocurriendo con el calentamiento global, con el cambio climático en general. Entonces, hay un tema ahí también que bueno que se toque esa perspectiva, sobre todo en ustedes, los jóvenes, las jóvenes del futuro que van a ser quienes le den forma también al planeta que va a venir. ¿Cómo ha sido para ustedes ser parte de esto también, de este proceso, de este taller en particular, de esta adquisición de estos conocimientos? La verdad ha sido muy entretenido. No solo compartimos con otras personas de otros talleres lo que hemos aprendido, sino que llevamos lo que podemos a la casa. Conversamos con nuestros compañeros, es divertido. Sí. No solo porque lo veamos como... pura información, mucha materia, es como más interactivo. Lo veo como un desafío. A mí me gusta aprender diversas cosas, diversos temas, me gusta aprender lo más que puedo. Yo no veo aprender así como cargante. Me gusta estudiar. ¿Te gusta aprender? Sí, se nota. Pero estaba bien ahí con la especificación técnica. Es un detalle que hay que estar interesado. Me imagino que ese interés es un desafío también porque es nutrir justamente a los chicos y a las chicas es que están ávidos de ese conocimiento. Ya, hay que viene ahora, Entonces, es una ansiedad que hay que manejarla también. Y algo importante es que ellos aprendan también a divulgar este conocimiento. No solamente entender que es para ellos solos y guardarlo, no. Hay que regarlo. Entonces también hemos trabajado en eso. ¿A quién cree, qué grupos de la comunidad creen ellos que podrían transmitirle este conocimiento? ¿Qué edades, qué preguntas les harían? ¿Y lo ha hecho Adela? Sí, de hecho la clase pasada fue la última clase que hemos tenido por ahora con la tía Lady. Hicimos ese trabajo en grupo y en grupo lo discutimos y fue súper entretenido igual porque... algunos igual decían que hasta los abuelitos podrían interesarle este conocimiento, pues. Entonces fue como muchas ideas, todas diferentes, pero todas son correctas. ¿Y en tu familia, con tus amigos en el colegio, lo has conversado? Sí, lo he conversado, la verdad, sobre todo con mi familia. ¿Y qué te dicen? Me dicen que es súper bacán y que siga aprendiendo, que eso es bueno. ¿Pero le interesa de repente entenderlo? Me preguntan así cosas como, así como súper impresionados. Es que por eso yo les preguntaba por las redes sociales, porque hoy en día tenemos acceso a muchos conocimientos que a lo mejor algunas personas antes no tenían, porque para poder, no sé, enterarse de algún acontecimiento científico había que leer una revista científica, y no todas las revistas científicas circulaban en el país o en todos lados. Y ahora no, ahora pescamos el celular, lo agarramos,
lo leemos y le damos a seguir a la cuenta de la NASA, como yo, por ejemplo, y ahora tengo noticias de la NASA. Y cada vez que veo algo, leo noticias de la NASA. Sí, por ejemplo, la semana pasada hablamos sobre la importancia también de hacer este tipo de observaciones, pues. No solamente es como para alimentar un poco la curiosidad o el ego del humano, sino, por ejemplo, también hay satélites que están observando la Tierra y que es importante para ver algún tipo de incendio forestal o rescate o para saber disposición del agua en una comuna, para hacer cartografía. Entonces, todo esto comienza así pequeño y después son grandes ideas que ayudan a una gran parte de la comunidad. Pues. Múltiple, porque ustedes están ahora, estamos hablando de este taller, pero ustedes también ya con el año que llevan anterior, ahora con este nuevo, han sido partícipes de muchos procesos de... Yo ya había estado en algunos talleres parecidos a estos, como paisajes atmosféricos que estoy ahora, pero este igual es más como interactivo que paisaje atmosférico. Igual interactivo, igual hacemos cosas, pero ahí nos dan más información y acá hacemos como cosas más interactivas entre compañeros y sobre todo en grupo. Y queremos ir a revisar Talentos UDEC en Instagram para que vaya a seguir, ahí va a estar las fechas claves de lo que está ocurriendo en este otoño 2025, algunas publicaciones también. La inauguración del año académico que estuvimos conversando la semana pasada, ahí están las fechas importantes. Parte de lo que ha ocurrido también y va a estar ocurriendo, mira, el sábado 26 de abril al 3 de mayo, Talentos UDEC en tercer piso de Biblioteca Central, Semana de la Lengua China. Mira, nosotros teníamos aquí un aparato tecnológico chino. Somos parte también de la Semana de la Lengua China. Les invitamos a visitar el stand, ahí está, mira, Conexión Asia de Talentos UDEC, donde se presentará el material creado por estudiantes de tercer ciclo. El stand se montará el sábado 26 de abril hasta el sábado 3 de mayo. A mí me gustaría aprender mandarín. Mandarín yo creo, porque el cantonés, bueno, es que sabemos que en China por regiones se hablan una cantidad de derivados del chino, pero me gustaría aprender mandarín, la verdad. Mandarín es como el más general. El cantonés igual son los dos más generales, pero mandarín, mira, ahí los Talentos UDEC tienen la oportunidad también de mostrar lo que es su aprendizaje. Queremos agradecerle a los tres por estar aquí, por venir, desearles lo mejor, que continúen con su educación, que traten también de llevar este conocimiento y cultivarlo, lo que les enseñan los profesores y las profesoras, y lo mejor en su camino, que venga lo mejor del porvenir y ojalá relacionado justamente a la ciencia y a la generación de conocimiento. Que esté muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Multiversos. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. Soy Soledad Oneto y quiero hablarles de algo que como periodista me importa, la tecnología que conecta nuestras vidas. Elegí ser parte de Mundo porque es una empresa que comparte mis valores: credibilidad, responsabilidad, inclusión y sobre todo innovación. Mundo es una empresa chilena nacida en la región del Biobío que ha logrado ser la más premiada y reconocida de Latinoamérica. Y por tercer año consecutivo los consumidores han reafirmado su lealtad con nosotros gracias a nuestra calidad, rapidez y estabilidad. Mundo no solo es tecnología de vanguardia, es una empresa comprometida con la inclusión digital, asegurando que todos tengan acceso a conexión de calidad. Yo elijo Mundo, la empresa que conecta a Chile con el futuro hoy. Conócenos en tumundo.cl. Innovación, tecnología y compromiso al alcance de todos. Cada mañana te esperamos en TVU. Con los temas regionales que impactan en tu vida. Hoy en día se trabaja mucho para que en las escuelas se hable de autismo, se enseñe sobre esto, se piense en estos niños.
pero la sociedad todavía no acepta bien al adulto autista. Creo que es súper importante como ampliar la mirada del autismo y no solo pensar que son nuestros niños y niñas, sino que sucede a lo largo de toda la vida. Uno nace con esto y uno muere con esto. En algún momento nos acostumbramos a usar los utensilios plásticos. Ahora se sabe que eso no es muy bueno para el medio ambiente, digamos, no usar los utensilios plásticos. Entonces, no lo ocupemos más. Pero ¿qué significa ahora en este punto? Incomodarnos un poquito, digamos, como esa comodidad que habíamos logrado, tenemos que renunciar a ella, digamos. Si, por ejemplo, vamos a sacar una fotito el día de Navidad y ya, bueno, se lo colocamos un ratito ahí en la cena y estamos. Pero si lo vamos a estar usando 24/7, estamos mal. Claro. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el pelo tiene su factor protector y del momento que estamos solo usando ropa porque creemos que el animal va a tener frío, vamos a generar que su cuerpo asocie que ya no necesita el pelo y va a pelechar mucho más. De lunes a viernes. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, matinal siempre juntos, el matinal de TVU. Regresamos con más de nuestro programa y queremos conversar en torno, y un día lunes bien cargado a la ciencia, pero ahora nos trasladamos de facultad, nos vamos hacia la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Estamos con la doctora Mabel Alarcón, decana de la facultad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Matías. También nos acompaña Rosa María Guerrero Valdebenito, académica de la facultad, para conversar en torno a un tema muy importante y que queremos detallar, pero primero saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Coautoras del libro Habitar desde el género, métodos para idear ciudades desde el urbanismo feminista, Mabel Alarcón, Montserrat del Pino y Rosa María Guerrero, para poder conversar en torno a este tema. Y es una frase un poco que genera debate y polémica. Hablar de perspectiva de género, de hecho en la política el presidente Gabriel Boric fue uno de los primeros que tomó esta bandera dentro del gobierno. Y hay mucho debate en torno a aquello, al concepto, pero el concepto tiene matices. Y para poder entender también la perspectiva de género, y en este caso aplicarlo a la arquitectura, al urbanismo y a la geografía, queremos preguntarle, doctora, para entender y hacerle la bajada a la gente también, qué significa este concepto y cómo se aplica en la facultad. Sí, muchas gracias, Matías, por la pregunta, porque es verdad, nosotros sabemos que esto genera debate, polémica y a veces también incluso resistencia, ¿no? Hay gente que dice, no, ideología de género, no me vengan con esas cosas. Mira, lo primero que hemos dicho es que todos los seres humanos tenemos varias condiciones que son innatas a nosotros, entre ellas el sexo. Las personas nacemos con un sexo, que es más bien una determinación biológica, ¿vale? Caracteres secundarios, etcétera, ¿no es cierto? Cromosomas, X, cromosomas, ADN, todas esas cosas que nos distinguen en términos de personas. Y luego aparece este concepto del género, que lo que dicen la mayoría de las y los investigadores que han profundizado es que es una construcción social, es decir, basados en el sexo, la sociedad nos ha impuesto unos determinados roles de género asociados a estas situaciones biológicas, pero que se han llevado a la sociedad para poder como generar códigos. Muchas veces estos códigos han implicado diferencias, y no solamente diferencias, sino también a veces asimetrías o diferencias de poder. Entonces hoy día sabemos que las personas tienen un género que les representa, pero incluso sabemos hoy que hay personas que optan por un género diferente, por ejemplo, del que podría estar asociado a su sexo. Y eso es interesante porque tiene que ver con esta idea de cómo en la sociedad definimos roles asociados a las diferentes personas. Particularmente en el caso hombres y mujeres, y hoy día también hablamos de las disidencias sexuales o disidencias de género. Claro, porque la sociedad está moldeada y en la base, y por eso también ahí está un poquito el tema de la Torre de Babel, para los que alguna vez escucharon una canción o escucharon acerca del concepto también, en base a la comunicación.
Y la comunicación no solo es verbal, sino que también es mediante simbolismo y también ahí obviamente lo que se comunica. O sea, parte por ejemplo de lo que señalaba, tiene relación con si es niña, rosado. Entonces comunicamos que es niña porque anda de rosado. Así con muchos simbolismos que hay dentro de nuestra comunidad. Por ejemplo, el disco pare. Si es que hay un disco pare, ¿qué significa? Que hay que parar. Y eso nosotros lo sabemos porque el disco pare se para aquí y en todo Chile. Y así, eso tiene una relación y eso es, dentro de una cultura es donde está aceptado o que no está aceptado, pero es la cultura quienes decidan. Ahora, durante muchos periodos, y ahí también nosotros tenemos que hacernos cargo de eso, ¿quiénes eran los que tomaban las decisiones? Justamente los hombres, y desde una perspectiva masculina, sin voto femenino en algún momento. Entonces, por eso ahora también estamos conversando en torno a este tema, porque se está abriendo el espacio para conversar acerca de aquello. Rosa, justamente aquí también preguntarle acerca de aquello, de lo que es y de lo que significa también un poco abrir el debate, conversar con este libro también, habitar desde el género, de impactar en los territorios con el objetivo, aquí lo decía, de poder justamente que las decisiones de políticas públicas, de lo que venga hacia el futuro, tengan en consideración desde la perspectiva científica, desde la perspectiva académica, la perspectiva de género. Bueno, esto, como tú bien dices, es un debate que han levantado precisamente investigadoras desde los años 30, 40 o mucho antes, quizás a nivel más cotidiano, de visibilizar problemáticas en torno al género, específicamente las inequidades y las desigualdades. Todos nacemos dentro de culturas, dentro de ciertos patrones, pero a nosotros, o en general al movimiento feminista, le interesaba visibilizar estas desigualdades, que se expresan también en nuestros territorios y en nuestras ciudades. Es decir, hombres, mujeres y disidencias habitan de manera distinta, ya su experiencia cotidiana es distinta. Y en el caso de las mujeres, está fundamentalmente asociado por dos grandes como referentes. Uno, el tema de la seguridad, que es el que más un poco se visibiliza, que está asociado a cierta sociedad además que define que hay ciertas jerarquías de poderes en los géneros y que las mujeres tienen que de alguna manera adaptarse a ciertos patrones que generan muchas problemáticas y fundamentalmente el tema de la violencia de género. Eso se expresa también en los espacios, puntualmente en los espacios públicos, porque son las mujeres las que mayoritariamente sufren situaciones de acoso y de violencia en los espacios públicos. ¿Ya? Nosotros abordamos desde ahí, es decir, de cómo estas inequidades marcan la experiencia cotidiana y cómo podemos desde el diseño cambiarlas. ¿Ya? Y por otro lado está también el tema de los cuidados. ¿Ya? Nosotros hicimos un proyecto que se llamaba, primero un electivo que surgió el año 2019, que se llama Género y Territorio, donde empezamos a levantar y a discutir y a formarnos en torno a estos temas, y después levantamos un proyecto de investigación que se llama Espacio del Miedo y del Cuidado en la Ciudad de Concepción, y gran parte de lo que está en ese libro tiene que ver con este proceso que hemos iniciado con el colectivo Género y Territorio, con las colegas y otras alumnas, en torno a reflexionar sobre estas problemáticas, sobre qué pasa con la seguridad de las mujeres en los espacios públicos, cómo esto marca, estos patrones, estos estereotipos de género marcan su experiencia de habitar, y también de otra dimensión que hoy día quizás está como mucho más contingente, que tiene que ver con el tema de los cuidados. Son mayoritariamente las mujeres las que desarrollan tareas de cuidado, ¿ya? Y aunque no tiene por qué ser así, ¿ya? Es parte también del debate, ¿ya? Todos podemos cuidar y todos hemos sido cuidados alguna vez, pero estas tareas de cuidado no se desarrollan solo en el ámbito doméstico, se despliegan y se requieren también infraestructura, equipamientos y espacios para que se puedan desarrollar estas tareas de cuidado. Estos dos elementos son los que nutren este libro, ¿ya? Y aquí, bueno, todos estos conceptos que estamos un poco desglosando se habla, pero igual un poquito, por ejemplo acá me quedo con el punto que habla, por ejemplo, de planificación urbana, conversando acerca de este tema para seguir también la línea, para disminuir desigualdades de género de ciudades atemorizantes a ciudades cuidadoras. Y se habla del concepto de ciudades. Sí.
Mira, es algo que nos ha preocupado mucho, Matías, quizá no lo dijimos al inicio, nosotras las tres, Rosa María, Montserrat y yo, que somos las autoras del libro, somos profesoras y Montse fue profesora en el Departamento de Urbanismo de nuestra facultad. Y allí la ciudad es un objeto de estudio permanente para nosotros, es nuestra como preocupación, porque vivimos en general la mayoría de nosotros en ciudades, porque ejercemos nuestro quehacer cotidiano, la Universidad de Concepción está en una ciudad, muchos de nuestros tránsitos, de nuestros viajes, de nuestras búsquedas tienen que ver con cuestiones urbanas y nos interesaba mucho poner en la discusión que estos temas, tanto que hablaba Rosy como de la seguridad, la inseguridad, el acoso, las labores de cuidado, etcétera, se desarrollan en las ciudades. Por lo tanto, nos interesaba mucho indagar primero ¿por qué las ciudades de hoy en día atemorizan a las personas y dentro de las personas, particularmente a las mujeres? ¿Qué lugares de la ciudad? Porque claro, uno puede tener la idea como de la ciudad en abstracto, ¿cierto? Hoy la ciudad me da miedo porque, no sé, es contaminada, es ruidosa, está llena de gente, etcétera, etcétera. Pero nosotros queríamos ir más profundo y queríamos indagar en qué lugares específicamente de nuestra ciudad de Concepción producían estas sensaciones de miedo, de temor, de inseguridad, pero también a la vez qué lugares permiten a las personas, particularmente a las mujeres, autocuidarse y cuidar a otros, a propósito de estos roles que se le ha asignado históricamente a las mujeres. Entonces, decíamos, mira, hay varias hipótesis. Primero es que no todas las ciudades del mundo son iguales. Hay ciudades que atemorizan más y otras que atemorizan menos. Hay ciudades donde tú sabes, no sé, Ciudad Juárez, por ejemplo, que los índices de violencia y femicidio son tremendos hacia las mujeres, y otras ciudades donde las mujeres pueden caminar con mucha más tranquilidad durante la noche, durante el día, etcétera. Algunas, particularmente algunas ciudades antiguas de Europa, ¿no es cierto? Pero entonces, eso era un primer elemento. No todas las ciudades son iguales. Hay unas que dan más miedo que otras. Pero además también, ¿qué rol ha cumplido la planificación urbana en esto? Porque a veces da la sensación de que las ciudades fueran como espontáneas, ¿no es cierto? Y nosotros decimos, no, ha habido un ideario de ciudad que, bien tú lo decías, que se ha basado en toma de decisiones particularmente de hombres y que ha construido una ciudad donde los hombres no sienten tanto miedo, pero no así las mujeres. Tenemos algunas imágenes ahí bien, digamos, sí, bien concretas, ¿no es cierto? En lugares como Concepción, incluso nosotros hacíamos en algún minuto como el listado de los top 10. ¿Cuáles son los lugares que dan más miedo en Concepción? Entonces aparece el Paso Bajo Niveles, que está en Carrera. Tú tienes ahí, lo había ¿cierto? Identificado. Sí. Yo lo había identificado. Están también, por ejemplo, el sector de las Tulipas. Ejemplo, ficha lugar del miedo, calle Janequeo. Sí. Por ejemplo, la calle Janequeo en la tarde, en la noche, cuando hay mucha venta ambulante. Pero bueno, diferentes lugares que probablemente muchos de nosotros hemos transitado y dicen sí. Los eriazos, por ejemplo, cuando hay sitios eriazos. Entonces, lo que nosotros decimos en definitiva es que la planificación urbana ha jugado un rol en la producción de miedo, de temor en las personas y particularmente en las mujeres. O sea, la planificación tiene una responsabilidad en eso. Y también puede jugar un rol en a lo favor, contrario. Claro, por nosotros, supuesto. O sea, que Sí, en realidad por deje de completamente. este rol que genera atemorizante o miedo y que cumpla un rol en generar ciudades más cuidadoras, que acojan estas tareas, que hagan que el espacio urbano sea un espacio habitable, que cuide la vida, todas las formas de vida, no algunas, y que deje de ser una ciudad solo pensada quizás para el transporte, para la mercancía o por cosas más bien funcionales, y que pensemos, cambiemos el enfoque, que es como la propuesta más contemporánea del urbanismo feminista, y que pongamos la vida en el centro, porque si la ponemos, cambia toda la manera de mirar la ciudad. Y ahí hay un tema en torno a la perspectiva de género que justamente tiene este multiimpacto, porque a veces desde la versión tradicional, podríamos decir anticuada incluso, yo creo que así lo defino. Conservadora, ¿no? Anticuada, sí, ya pasó ya. Hay que sumarse, no hay que restar, hay que sumarse. Y esto suma, porque por ejemplo yo tengo una hermana pequeña, yo tengo una pareja. Y el otro día me pasó, porque yo estábamos trabajando aquí en Maipú y yo la acompañé y me tocaba a mí trabajar después acá en la Casa del Deporte. Y ella, en su trabajo lo que le tocó hacer se alargó, más de lo que teníamos planificado, por ende yo tuve que irme solo. Y yo estaba preocupado porque día tarde, ya 8:30, yo estaba escribiendo y, oye, avísame que te vaya a venir en Uber. Y ella todavía no salía de allá, entonces yo iba a empezar mi trabajo, yo no tenía
Entonces nos afecta, a todos nos afecta, a todos nos golpea. Y yo a veces también me pongo a pensar, y yo lo hemos conversado en varias ocasiones, si a mí me afecta así, imagínate cómo la preocupación que debe sentir la otra persona. En este caso, las mujeres, o sea, si yo me siento así, imagínate. Entonces es algo que de nuestra perspectiva no lo podemos dimensionar, porque no vamos a estar en esa situación, no tenemos nosotros tenemos un privilegio y tenemos que aceptar que tenemos ese privilegio, y tenemos muchos privilegios en la vida. Tenemos privilegios, no sé, en haber nacido en alguna familia económica que tiene mayor economía, no decidimos nacer ahí, pero es un privilegio. Nosotros tenemos que aceptar los privilegios. Y desde los privilegios que tenemos que también generar cambios. El acceso al conocimiento es un privilegio. El generar espacios cuidadores, ciudades cuidadoras, es un privilegio. Si usted va y dice, oye, Concepción es una ciudad cuidadora, vamos a decir, la gente que nazca o que transite en Concepción va a decir, oye, tenemos el privilegio de decir que nuestra ciudad es cuidadora, que trabaja para que no haya miedo en la ciudad. Y los desafíos que nos quedan para eso. Mira, yo creo que ahí tú tocas un tema bien interesante, Matías. Primero, nosotros hemos dicho, porque no solo a nosotros, digamos, son investigaciones que vienen ya de años, que las mujeres a lo largo de la historia han generado estrategias para poder sobrevivir en los contextos en los que les ha tocado. No significa que los hombres no, nosotros estamos centrando el estudio sobre todo en la experiencia femenina y también de las disidencias, porque hoy día además son súper evidentes. Tú cuando dices, mira, yo tenía a mi pareja, entonces tengo que preguntarle cuándo viene, cuándo sale. Bueno, nosotros muchos talleres que hemos hecho, porque además este es un libro que no se hizo solo como encerradas en nuestra oficina, mirando textos de otros autores, sino que salimos a la comunidad, desarrollamos actividades con vecinas, con vecinos, con funcionarios públicos, etcétera. Poníamos algunas frases, ¿no es cierto?, típicas que a veces las madres tenemos, como avisa cuando llegue, claro, llegaste bien o no, júntate con la amiga, váyanse por un lugar seguro. Yo se lo digo a mis hijos, pero hombre y mujer, digamos. Y eso nos ha implicado una suerte como de conocimiento estratégico sobre nuestras ciudades. Claro. Las personas que son de una determinada ciudad saben muy bien por dónde pueden ir y por dónde no. Y normalmente, bueno, esto lo hemos escuchado, probablemente ustedes que están súper ahí a las noticias, cuando escuchamos que le robaron a un turista en Valparaíso porque no supo cómo tenía que moverse en el Cerro Concepción, claro, no tengo idea. Son estrategias, son saberes que los seres humanos generamos respecto de nuestro entorno, que tienen que ver con la supervivencia, con un montón de cosas. Pero efectivamente en estos procesos de construcción de ciudad ha habido desigualdades, ha habido inequidades, ha habido olvidos, a veces voluntarios, otros no tanto. Y hoy día nosotros decimos, mira, Concepción es un paradigma de una ciudad que fue pensada desde la producción. Primero desde la producción de territorio geopolítico, porque se instala en la frontera del río Biobío, construye una serie de, ¿no es cierto?, fuertes al sur del río, también al norte, para controlar, y luego esa producción, que es una lógica bien masculina también, fue variando hacia la producción industrial, una ciudad fuertemente determinada por sus lógicas industriales, y hoy día una ciudad que, si tú la ves en el contexto nacional, llama la atención por la cantidad de infraestructura de movilidad y de transporte que tiene. Esto que mencionaba antes Rosy, ¿no? Está pensada para que lleguemos rápido al puerto, para que lleguemos rápido de un lugar al otro. No siempre se cumple, porque hoy día con los tacos que hay, bueno, tú me dirás, pero pensada en una lógica muy de facilitar la producción, y que ha dejado de lado, a nuestro juicio, aquellos espacios que tienen más que ver con la vida reproductiva, con la familia. Cuando, mira, esto siempre lo hablamos con nuestros estudiantes, les preguntamos, lugares donde ustedes pueden ir a descansar, pasarlo bien. Parque Ecuador, otro más. No hay. Eso demuestra que esa dimensión ha estado restada del planeamiento, de la planificación. Se están haciendo esfuerzos, por cierto, la posibilidad de abrir espacios en la costanera, conectar a veces las lagunas, pero son pasos lentos respecto de lo rápido que avanza, por ejemplo, una autopista o el puente industrial. En 2 años, en 3 años está listo. Y eso es algo que a nosotras nos preocupa en términos de investigación. ¿Cómo se mezcla esto con la ciudad escalumana también? Con esta perspectiva como cambio sociológico también de ver la ciudad. Bueno, yo creo que son enfoques que se complementan, vale, ¿ya? O sea, una ciudad cuidadora es una ciudad sostenible, ¿ya? Es una ciudad a escala humana. Esa es la ciudad de los 15 minutos, es una ciudad que permite que todas las personas que habitan en ella puedan tener una buena vida, o el buen vivir que llaman las comunidades de los pueblos originarios. Y eso es lo que se tiende, y yo creo que este libro, volviendo como a nuestro librito, que nos ha costado mucho trabajo también, pretende de alguna manera hacer un aporte para que cualquiera persona que tome este libro y lo lea, pueda entender un poco, y sirve también un poco para desprejuiciar también estos relatos un poco descontextualizados que hay sobre el tema del feminismo, porque
entregamos elementos conceptuales, metodológicos, contamos cómo fuimos nosotros aprendiendo y llegando a hablar de estos temas. Si quieren aplicar una metodología, también hay metodología, hay métodos, hay indicadores. Fuimos contando cómo fuimos haciendo todo este proceso que te estamos contando a ti, que les contamos a las personas que nos están escuchando, para poder avanzar en torno a entender qué es con mayor claridad el enfoque de género desde la planificación urbana, desde el diseño, desde el territorio. Y creo que con eso queremos contribuir precisamente un poco a entregar elementos, de modo que hay muchas organizaciones de mujeres que realizan actividades en nuestro territorio y que lo que nosotros contamos lo viven cotidianamente. Organizaciones de mujeres, pero nosotros queremos que quizás una organización de mujer que está como interesada en trabajar estos temas, puede tomar el libro y puede trabajar en su organización y puede tomar una herramienta que nosotros propusimos, puede entender desde dónde miramos nosotros, cuáles son las bibliografías que están ahí. Entonces es bastante, creemos, bastante como hemos tratado de que sea bien fácil de leer. Está pensado como una guía, como una guía para claro, ayudar. Está claro, yo estaba hojeando y está súper claro. Es livianito, se lee. Sí, de hecho incluso yo me atrevería a decir extrapolable. Porque no solo puede ser una base para aquellas personas que no entienden, por ejemplo, qué es la perspectiva de género. Este libro, menos de 100 páginas, tiene un primer súper capítulo educativo, con un prólogo que habla, que explica la perspectiva de género y cómo puede ser aplicada al urbanismo. Entonces, es algo que es como una guía. Yo lo estaba viendo y claro, es muchas de las cosas que nosotros habíamos estudiado, porque en la universidad nosotros estudiamos perspectiva de género también. A mí también me tocó un poquito verlo. Entonces, es una metodología que tiene también... Es importante eso que tú dices, Matías, porque el libro nace a partir de un requerimiento de nuestras y nuestros estudiantes en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Nos pusimos a aprender de género porque ellos nos dijeron que necesitaban que esto se pudiera llevar a la formación. ¿Dónde lo podemos encontrar? Mira, está disponible en RIL Editores, va a estar disponible para venta de internet y estamos pensando un lanzamiento durante la última semana, sí, más de uno, pero aquí en Concepción, queremos lanzar también en Santiago. Les vamos a estar informando por redes sociales, síganos en nuestro Instagram, en Género y Territorio, en Instagram, Colectivo Género y Territorio, y queremos hacer un lanzamiento en la universidad, obviamente en nuestra facultad, pero también estamos pensando hacer algo en la ciudad más abierto al público en general. Ahí está entonces la información, vaya a Instagram, ahí está el libro, está bien entretenido para poder aprender un poco y para poder transmitir el conocimiento con base científica, y está súper explicativo, la verdad es que es súper fácil de leer, con fichas, es una herramienta para que la gente también lo pueda tener. Ahí está viendo nuestro generador de caracteres. Colectivo Género y Territorio, para que vaya a informarse. Le agradecemos, sabemos que tienen ahí unos compromisos, así que no les quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por venir a conversar. Muchas gracias por la invitación y nada. Y nosotros con Soda Stereo terminamos esta jornada de día lunes, semana corta para algunos, me incluyo en aquello, así que les deseamos un muy buen día lunes. Lo que queda, recuerde, vamos a estar en solo un par de horitas más con nuestra edición central, con lo que ha ocurrido en el ámbito deportivo. Hubo información hoy acerca del tema del puente Bicentenario y su conexión, que finalmente, tras 15 años, vamos a poder, casi 16, vamos a poder finalizar una obra que viene desde el terremoto. Nosotros nos separamos, les agradecemos por su sintonía, nos reconectaremos mañana en el mismo horario. Que esté muy bien.